Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Muy buen tiempo queremos pasar con ustedes en esta mañana. Estamos viendo los libros de la Biblia, descubriendo algunas cosas. Mis amados hermanos, ahora nos toca el libro de Segunda de Samuel. Estamos siguiendo la secuencia desde el Génesis y ojalá podamos acabar todos los libros de la Biblia, ¿no? Hoy veremos, como vimos una parte de la semana anterior, comienzan a gobernar los jueces. Pidieron un rey y hoy vamos a ver esa historia de los reyes. Vamos a ver datos generales de todo este libro de Segunda de Samuel. En primer lugar, en este libro se registra la historia del reinado de David. Ustedes conocen más que nadie la historia del rey David, ¿no? Vamos a ver cuán eficaz puede ser un liderazgo excelente cuando estamos sujetos, fieles y obedientes a Dios. Ese liderazgo puede ser excelente, eficaz, ¿no? Aquí vamos a ver también cómo se revela que una sola persona puede distinguirse. En el caso de David, a pesar de ser pequeño, a pesar de ser pastor, pero él solo se distinguió, ¿no? También vamos a mostrar las cualidades personales que a Dios le agrada. ¿Qué cualidades tiene usted? ¿Cuáles son las mías? Tenemos que descubrir para servirle al Señor. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver en este libro, si usted tiene el tiempo, puede leerlo, todo el libro, que es maravilloso. Va a descubrir a David como el líder ideal de un reino imperfecto, por supuesto, y anunciando, comienza a anunciar, tiene profecías sobre Cristo, que será el líder ideal, perfecto, de un reino nuevo y perfecto que se ve en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. El autor es desconocido. El autor, en la fecha más o menos 930 antes de Cristo, ¿no? Y este libro se dice que fue escrito mucho después del reinado de David, ¿no? El marco histórico donde se desarrolló toda esta historia es la tierra de Israel, bajo el liderazgo y el gobierno del rey David. Las características particulares de este libro fue nombrado, el libro lleva el nombre en honor de aquel profeta que ungió a David y lo guió para que pueda servir y vivir para Dios, ¿no? Entre todos los modelos bíblicos que hemos visto, o de personas que son mencionadas en la Biblia,
no hay alguien que destaque mucho más que el rey David. No podemos ver a alguien más. Nacido en ese tiempo, en esa dispensación entre Abraham y el Señor Jesús. Llega a ser un líder, ¿no? Puesto por Dios para dirigir a todo Israel. Y él iba a ser el antecesor del Mesías. Y lo que todos nos hemos quedado asombrados cuando Dios dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Mi amado hermano, el segundo libro de Samuel nos narra la historia de David. A la medida que usted vaya leyendo el libro, ¿no? Usted se va a ir llenando de entusiasmo, ¿no? Especialmente cuando es coronado rey de Judá. Él fue coronado rey de Judá. Y más tarde fue rey de todo Israel. Adora a Dios cuando Él trae el arca. Él trae el arca del pacto de regreso al tabernáculo. Hay una adoración tremenda. También Dios va a guiar cuando los ejércitos de David llegan a la victoria sobre sus enemigos. Y cumple de esa manera, cumple así la conquista de la tierra prometida comenzada por Josué. Dios permite que David lo complete toda la conquista de la tierra prometida, ¿no? Entonces David fue un hombre que realizó grandes obras. Pero a pesar de todo eso, David fue un ser humano y tuvo momentos oscuros, difíciles, tuvo tropiezos, cayó en pecado. Fue un ser humano, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos tremendamente. Vamos a ver los temas que encontramos en este libro de Segunda de Samuel. En primer lugar, el tema primero que encontramos aquí es el crecimiento del reino a través del rey David. Bajo el liderazgo de este hombre, David, el reino de Israel creció rápidamente. Él fue coronado rey en Judá, pero recuerdan que se dividió el pueblo. En la parte norte de Israel, en la parte sur de Judá. Pero cuando él vino, lo unificó y fue el reino de Israel. Con este crecimiento, con este auge, ¿no? Surgieron muchos cambios. Vino muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, se centralizó el gobierno. Eso era muy importante, ¿no? De un liderazgo de jueces vino a ser la mejor monarquía hasta ese entonces, ¿no? De un culto descentralizado por diferentes lugares, ahora el culto central era en Jerusalén. Entonces, de esa manera fue creciendo el reino. El segundo tema importante es la grandeza personal. La popularidad de David, ¿no? Hizo
que a través de su influencia crecieran en gran manera la popularidad. ¿No? Él sabía, estaba seguro que detrás de David, de él, estaba Jehová Dios. Ahí estaba Jehová Dios. De todos sus éxitos, de todos sus progresos, ahí estaba Dios, ¿no? Porque sabía que Dios quería derramar la bondad, la misericordia sobre el pueblo de Israel. David sabía eso. David consideró más importante los intereses de Dios que los suyos propios. Y ese es un ejemplo tremendo para nosotros, especialmente para el liderazgo. No tenemos que buscar intereses personales, sino siempre Dios nos ha puesto en el liderazgo para que Dios sea exaltado, para que la honra y la gloria de Dios sea para Él. Y debemos tener una fe y una confianza firme que el Señor proveerá. Que el Señor proveerá. Entonces, acabamos de ver el otro tema de la grandeza personal de David. Fue grande y hasta ahora le mencionamos en todo aspecto, en todo sentido. Fue un hombre de Dios. La justicia. El rey David mostró justicia. Y esa enseñanza le dejó a su hijo, a la generación que vino atrás, ¿no? Y la influencia de esa justicia creció en gran manera, de una manera extraordinaria, ¿no? De una manera extraordinaria. La equidad, especialmente la justicia con la familia de Saúl. A pesar de ser perseguido y casi muerto por Saúl, pero él tuvo misericordia por la familia de Saúl. Como lo hacía con sus enemigos también, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, su gobierno justo, cuando hay un gobierno con justicia en la mano, el gobierno de David estuvo basado en la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo no quisiéramos que nuestros gobernantes fueran hijos de Dios? Que tuvieran, que guiaran a su pueblo bajo la justicia de Dios. Entonces, mi amado hermano, la naturaleza perfecta, la naturaleza moral de Dios debe ser la norma para la justicia, para que actuemos correctamente. Pero nada es perfecto. Otro tema importante que encontramos aquí, las consecuencias del pecado. David abandonó por un poco tiempo, digamos, el objetivo como líder y rey, especialmente en los tiempos de guerra. Él se quedó en el palacio. Su deseo de prosperidad y holgura, mi amado hermano, los llevaron del triunfo a los problemas, a las dificultades. Debido a que David cometió adulterio con Betsabé, experimentó las consecuencias de su pecado. Mi amado hermano, que arruinó toda su familia y arruinó a la nación. Entonces, consecuencias del pecado. Ya hemos dicho muchas veces, todo pecado trae consecuencias. Otro tema importante que yo le quiero poner es pies de arcilla. Ustedes saben lo que es la arena, la arcilla, ¿no? Y ustedes saben también que David no solo pecó con Betsabé,
asesinó a un hombre inocente, al esposo de Betsabé, ¿no? Tampoco pudo disciplinar a sus hijos, ¿no? Cuando se vieron envueltos en violaciones, en asesinato, no pudo disciplinar. Entonces este gran héroe, mi amado hermano, mostró falta de carácter en muchas decisiones personales, especialmente en su relación familiar. El hombre de acero tenía pies de arcilla. Mi amado hermano, oremos mucho al Señor para que el Señor cuide de nosotros y tenga misericordia para no caer en pecado. Ahora vamos a ver el versículo, capítulo 5 de Segunda de Samuel. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Aquí vamos a ver cómo Dios confirma a David. Capítulo 5 de Segunda de Samuel, versículo 12. El texto clave, digamos, de este libro. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Qué lindo es cuando entendemos que Dios está dirigiendo mis pasos, que Dios está dirigiendo mi ministerio. Eso es importantísimo. Dejemos que Dios sea nuestra guía. Seamos obedientes a sus leyes y actuemos con justicia, con la justicia que viene de Dios. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.